El asesor juvenil y su función de acompañamiento en los actuales momentos de crisis por la pandemia. Aquí hay varios elementos que tenemos que reflexionar. Uno de ellos, la figura del asesor. Mucho del trabajo que les propongo estriba precisamente en qué tipo de figura de asesor se requiere para entender entonces el acompañamiento, ¿no? Segundo, estas funciones, ¿cuáles funciones o cuáles tareas ahorita me parece que son pertinentes para un asesor juvenil, para dar un acompañamiento más puntual y más, digamos, apropiado al momento que estamos viviendo? Y el tercer elemento, obviamente, es de la pandemia, que tiene muchas consecuencias y que tenemos que estar muy atentos a todas ellas. Entonces, sobre estos tres temas, la pandemia, sus consecuencias, el asesor, la figura del asesor y las funciones o tareas, es que vamos a dividir esta breve charla. Son como las tres partes. Y lo primero que tenemos que entender es que el punto de partida es que todos somos vulnerables, todos. Y esta vulnerabilidad, pues, no nos tiene que dar miedo. Esta vulnerabilidad la tenemos que asumir con serenidad, hasta podría decir cristiana serenidad, porque es una situación que no previmos, que no nos preparamos, ya estamos en ella y en la cual nos descubrimos efectivamente lo que ya por la visión cristiana de la vida lo sabíamos, y sin embargo nos lo viene a recordar esta pandemia, y es que el ser humano es un ser frágil, es un ser caduco, es un ser débil, es un ser contingente, y esto que era una visión cristiana de la vida, pues esta pandemia nos lo está recordando con mucha crudeza. Y todos somos vulnerables, y cuando digo que todos somos vulnerables, no perdona a nadie. Esta vulnerabilidad la viven de una forma los pequeñitos, los recién nacidos, la viven de una manera distinta a los niños, los infantes, la experimentan de otra forma y con otra crudeza los adolescentes, los jóvenes, distinto los adultos jóvenes o los adultos ya maduros, como nosotros, o los que ya pertenecen a la tercera edad o los ancianos. Todos estamos padeciendo esta vulnerabilidad, cada quien en su propio periodo de vida, con las características específicas de su edad y de su contexto. Entonces, esta vulnerabilidad nos está llevando a experimentar sufrimiento, dolor, pérdida, ansiedad, incertidumbre, como hace mucho no la habíamos experimentado. Y quizás varias generaciones de nosotros no la habíamos experimentado. Habíamos sufrido consecuencias de una crisis económica, habíamos sufrido consecuencias de embates culturales, ideológicos, políticos, qué sé yo, pero una pandemia de consecuencias globales que afectasen a todas las personas y que tuvieran consecuencias que aún no hemos podido ni siquiera poner en el papel con suma claridad, ¿no? Está afectando a personas, está afectando a familias nucleares y extensas, está afectando a comunidades y a grupos, hasta la misma dinámica que ustedes tenían ha sido afectada, como está afectando a todos los grupos, asociaciones, instituciones, está afectando a los países, a las regiones. Es una situación nueva, inédita, que nos toca vivir. Y en esta, pues todos somos vulnerables, esa es la verdad. Sin embargo, hay algunos que son mayormente vulnerables. Hay algunos que la padecen con mayor crudeza. Y quisiera enfocarme en esto. O sea, parte del asunto es que los niños, los infantes, pero los adolescentes y los jóvenes, por eso lo pongo con letra un poco más grande, la están padeciendo y la están padeciendo feo, la están sufriendo y todavía no se ve una luz en el camino, al final del túnel. Obviamente también los adultos jóvenes
La tercera edad y los ancianos sabemos que están padeciendo, pero particularmente en estas etapas de la vida, los adolescentes y los jóvenes, caracterizados por su dinamismo, por su necesidad de estar asociados, de estar agrupados, de encontrarse con sus coetáneos, con sus amigos, y encontrarse para todo, para estudiar, para jugar, para divertirse, para celebrar, incluso para las reuniones en la iglesia, las reuniones del grupo, etcétera. Pues esta pandemia nos ha confinado a dejar de reunirse, a dejar de encontrarse. Y aunque ha habido otras formas en las cuales el encuentro se sigue dando, no cabe duda que no es lo mismo. Y este no poderse encontrar también va afectando a un sentido de pertenencia que para estas etapas de la vida es muy, muy importante. Si además consideramos que muchos de estos adolescentes y de estos jóvenes, particularmente ellos, vamos enfocándonos un poquito en ellos, pues al menos por los estudios que se están realizando en México y en otras partes, nos hablan de que hay algunos que están padeciendo con mayor crudeza la pandemia. ¿Quiénes son estos? Primero, los que tienen baja escolaridad, los que no han podido tener una escolaridad media o superior, están menos provistos de herramientas para enfrentar lo que estamos viviendo. Los que vivían ya en pobreza, los que ya vivían en una media de ingresos por debajo de poder cubrir las necesidades básicas, los que vivían al día, muchas familias, cientos, miles, millones de familias que viven al día, que si no salen a trabajar y no generan una actividad, pues no regresan con los recursos necesarios para comer, para pagar la luz, para pagar las cosas fundamentales, básicas. Y también estamos experimentando que vivir confinados, pues está afectando de manera muy tremenda a quienes no tienen conectividad, a quienes por sus recursos y por su manera de vivir, por los lugares en los que viven, o no llega el internet, o tienen una señal de internet muy débil, o no pueden pagar los servicios de internet, etcétera. Y el internet hoy día está siendo un recurso que es una ventana que te abre a todas las redes sociales, y a través de todas las redes sociales y el internet por sí mismo y todas las posibilidades que tiene, pues es una manera de vivir conectado con el resto. No puedo salir a la calle, no puedo encontrarme con mis grupos, con la gente que quisiera yo encontrarme. Sin embargo, a través de la conectividad puedo hacerlo, aunque de manera virtual. Y hay muchos jóvenes y muchos adolescentes que tienen problemas derivados de lo anterior, de baja escolaridad, de pobreza, de vivir al día. Hay muchos que están desconectados, que viven sin conectividad, entonces están aislados, realmente aislados. Y luego, pues, los grupos marginados, ¿no? Los tradicionales grupos marginados. Los que están en situación de calle, los que tienen alguna discapacidad, los grupos de ancianos, en fin, sobre todo los migrantes. Hace un año, por ejemplo, asistíamos por la televisión y demás a ver cientos de migrantes que venían de Centroamérica hacia Estados Unidos, y las imágenes de migrantes en la televisión los veíamos todos los días. Hoy ya dejamos de verlos, ya no aparecen tantas imágenes de migrantes en la televisión, pero eso no significa que ya dejó de haber migrantes. Hay muchísimos grupos inmigrantes escondidos, ocultos, pero también muchos que se hacen visibles por la necesidad de pedir limosna. Esos son también de los grupos marginados. Entonces, en la columna izquierda tienen ustedes que todos somos vulnerables, todos, cada quien en una etapa de vida distinta, pero también en la columna derecha, pues la identificación de que los adolescentes y los jóvenes, particularmente los de baja escolaridad, los que ya vivían en pobreza, los nuevos pobres, porque la pandemia pues ha generado nuevos pobres, mucha gente desempleada, los que ya no pueden vivir al día,
porque no hay mucha actividad en la calle que hacer. Los que viven sin conectividad y los grupos marginados, pues la están pasando peor, por decirlo menos. Entonces, esa es la realidad y no estábamos preparados. Y a pesar de que ya llevamos 5 meses, y en los 5 meses hemos aprendido muchas cosas y seguimos aprendiendo cosas, la verdad es que nos agarró desprevenidos, no pensamos que fuera a ser tan duradera, y lo peor del caso es que todavía va a seguir, al menos soportando lo que estoy diciendo en algunos análisis, pues esto no se ha terminado y no se ve el final en el túnel, porque a la pandemia de un COVID-19 que no hemos logrado en México controlar, lo que eso signifique, pues se le van a venir las tradicionales otras oleadas de enfermedades propias del invierno, como es la influenza y otros tantos virus, y la posibilidad de que se combinen y muten y cambien y los antibióticos anteriores y las medicinas, en fin, todo indica que esto todavía puede durar un poco más. No quiero ser pesimista, pero es una realidad. Y si ya ahorita ha tenido una afectación muy fuerte en adolescentes y jóvenes, pues tenemos que seguir preparándonos para lo que sigue. No quiero abundar más sobre la pandemia, simplemente la constatación de que está alterando nuestra vida de manera muy importante, que no estábamos preparados, que todos la estamos pasando mal, pero particularmente los adolescentes y los jóvenes merecen nuestra atención. Máxime por la naturaleza del grupo y del grupo dentro de la iglesia con el que estamos conversando esta noche. Bien, vamos a dar un pasito más, si les parece. La pandemia entonces es una circunstancia concreta, dura, cruda, a la que no nos habíamos enfrentado antes, ¿no? Y ya de suyo tiene su naturaleza, pero tiene también consecuencias. Y estas consecuencias tienen que ver en lo físico y en lo corpóreo. Probablemente hasta ustedes y yo, estamos ahorita conectados, pudiéramos conversar sobre cómo ha cambiado nuestro físico. Algunos han subido de peso, pero también algunos hemos bajado de peso. No lo teníamos ni siquiera previsto y sin embargo así ha sido. También estamos cambiando en lo mental y está teniendo afectaciones en lo emocional. Y van de la mano. Lo físico, lo corpóreo, lo mental y lo emocional van de la mano. Y las consecuencias en estos ámbitos también son importantes. Hay algunos estudiosos del ámbito de la educación que ya están intentando medir las consecuencias de esta pandemia en el desarrollo intelectual educativo de los jóvenes. Porque aunque siga la escuela o continúen los procesos escolares a distancia, de forma virtual, pues eso no quita que estemos teniendo consecuencias no positivas, desastrosas, para el desarrollo mental, intelectual de los muchachos. Y no se diga en el ámbito emocional. Los jóvenes, si no sienten el apapacho de su grupo de pertenencia, si están aislados de ese grupo, si no tienen la posibilidad de establecer esas relaciones emocionales intensas como son propias en la adolescencia y en la juventud, el recluimiento y el aislamiento y el confinamiento causa problemas emocionales fuertes. Los mismos adultos estamos experimentando problemas emocionales fuertes, situaciones que no sabemos cómo controlar, situaciones que están derivando en violencia dentro de las casas. Y si bien la violencia ahorita tenemos muy medido que ha sido desafortunadamente canalizada hacia la mujer, también hay muchas formas de violencia muy sutil, pero muy real, hacia los jóvenes y los adolescentes. Y todos esos son problemas de orden emocional que no podemos pasar por alto. Y esto también tiene consecuencias en lo espiritual y lo religioso. La iglesia está sufriendo como institución, como grupo, como asamblea, estamos sufriendo
desde el punto de vista que tampoco podemos reunirnos con la asiduidad y la frecuencia y con los fines acostumbrados. Y la vida espiritual también puede menguar, también puede venirse abajo. Puede ser un cohete que nos lance hacia una mayor espiritualidad, siempre y cuando busquemos el verdadero rostro de Dios. O puede simplemente desencadenar mayor religiosidad, formas religiosas, por el miedo. El miedo es una fuerza interna que nos mueve a muchas cosas y también nos puede mover a rezar, a orar, el miedo, a pedirle a Dios con mucha intensidad no sufrir pérdidas de salud, pérdidas humanas, pérdidas de seres queridos, pérdida del trabajo, y todo eso puede, digamos, impulsarnos a hacer mucho rezo, pero no necesariamente un impulso espiritual maduro, serio. Entonces, la pandemia está teniendo también consecuencias que todavía no hemos medido, todavía no podemos medir hasta qué punto está afectando en lo espiritual y lo religioso. Lo laboral, ¿qué les puedo decir? Es realmente dramático lo que estamos viviendo, porque muchas personas habían hecho esfuerzos de muchos años para tener un pequeño negocio o un mediano negocio o una pequeña y mediana empresa, y obviamente esta pandemia nos está afectando de manera dramática. Si sumamos a esto que el gobierno federal no ha querido canalizar recursos en apoyo a todo este sistema y ha dejado que por sí mismos logren superar esta crisis, bueno, pues el resultado es que hay mucho desempleo, muchos han tenido que cerrar con el dolor de su corazón y muchos han tenido que pasar a recibir su liquidación. En el ámbito laboral, por ejemplo, ahí los jóvenes la están padeciendo peor que nunca. En lo económico, pues todo esto se refleja en lo económico, en la dinámica social también se ha reflejado. Ustedes todos somos testigos, al menos por los noticieros, de cómo se está incrementando la violencia y la desesperación y hacer justicia por propia mano. Y bueno, hay una serie de fenómenos sociales todavía no estudiados, pero ya presentes, como fruto de toda la afectación de todo lo que estamos viendo. Y no se diga en el ámbito político, en el ámbito institucional, en el ámbito nacional, mundial, en fin, y también en lo eclesial. Entonces las consecuencias son generales. Ojalá pudiéramos parcializar, como si partiéramos un pastel en trozos y decir, el COVID solamente afectó en este trozo del pastel, pero toda la demás realidad permanece igual. Eso es falso. El COVID y el no estar preparado y el no ser asertivo en algunas de las respuestas, pues está haciendo que se afecte todo, todas las edades, en todos los rubros de la existencia. Y si tuviéramos certeza de que esto acaba en un mes, en dos meses, y que vamos a regresar a lo que ya conocíamos, y eso que ya conocíamos le llamamos la normalidad, pues permítame desengañarlos. La verdad es que no. Ni ha terminado, todavía van a venir más consecuencias y va a ser muy difícil que regresemos a lo de antes. Y hasta valdría preguntarse si es conveniente regresar a lo de antes. Si de veras queremos regresar a lo de antes. ¿Qué le toca a la iglesia? Porque es una de las preguntas que se hacían en la introducción de esto y es parte de la motivación. ¿Qué le toca a la iglesia en sentido ahorita general? ¿Qué puede decir la iglesia que se dice experta en humanidad ante esta circunstancia tan profunda, amplia, global y dramática? Y bueno, que la iglesia sea experta en humanidad significa dos cosas, que gracias a la revelación de Cristo tenemos un conocimiento de lo para que las cosas buenas que Dios quiere sucedan. El trabajo humano suma a la voluntad divina de que las cosas buenas para todos sucedan.
Si algunos de los asesores piensan que solo Dios va a resolver esto y que basta con rezar y pedirle a Dios que lo resuelva, están cancelando la parte que nos toca a nosotros. ¿Qué nos toca? En primer lugar, ver esta realidad a la luz de la fe. No hay que negar la realidad. Yo espero que ninguno de las 198 personas que están aquí conectadas, puede haber más porque a lo mejor hay 2 o 3 en algún televisor, pero ninguno niegue la realidad, pertenezca a ese grupo de personas que no creen en el COVID, que piensen que esto es un engaño, una farsa, una invención política, científica, de las farmacéuticas, ¿no? Esto es real. Pero hay que ver la realidad no solamente desde el punto de vista de los noticieros o de la ciencia, sino hay que ver la realidad a la luz de la fe. Y esto es muy importante. Ahí está también un trabajo muy esmerado que tienen que hacer los asesores. Ver la realidad a la luz de la fe en Cristo. Y esa es toda una tarea que incluso ameritaría otra charla, otra conferencia, ¿eh? Porque este es un tema muy importante y muy serio. Y la verdad es que en la iglesia no siempre hemos sabido ver la realidad a la luz de la fe. Creo que muchas de las cosas que voy a decir van a ejemplificarlo. Tenemos también como iglesia que juzgarla, que valorarla, como lo haría Jesús. Y esto es muy importante. Fíjense que vamos poniendo ver a la luz de la fe, juzgar como juzgaría Jesús. Jesús, en sus evangelios, se nos narran varios episodios en los cuales hace juicios sobre la realidad. Y esos juicios que hace Jesús sobre la realidad, fíjese bien que se separan mucho de los juicios humanos, de los juicios de los miembros del Sanedrín, se separa mucho de los juicios que hacen los fariseos. Hasta los mismos discípulos, Pedro, Juan, Santiago, etcétera, en varios episodios del Evangelio, hacen juicios demasiado humanos. Y nosotros tendríamos como iglesia que hacer juicios, pero no demasiado humanos, sino como los haría Jesús. Y creo que dentro de lo que voy a la charla voy a explicar un poco más qué significa esto. Y por lo tanto, si vemos a la luz de la fe y juzgamos como lo haría Jesús, tenemos que pasar a las obras, a las acciones, al compromiso concreto. Y entonces hacer vida lo que dice la carta de Santiago, mostrar la fe con obras, mostrar nuestra fe en Jesús con obras. Por eso somos iglesia, para mostrarle al mundo nuestra fe en Jesús, que es profunda, que es fuerte, que nos da sentido, pero que se manifiesta a través de las obras. Y a través de esas obras vamos a colaborar con Dios y vamos a colaborar con todos y con todo aquello que ayude a eliminar o al menos a ponerle límite a la pandemia y las consecuencias que hemos relatado. Entonces, se nos abre un panorama de acción fabuloso, amplio, profundo, retador. La verdad es que es una oportunidad. Si bien estamos ante situaciones adversas, críticas, complicadas, no tenemos que verlo simplemente como una crisis para darnos a la amargura y decepción y a la tristeza. No, es una oportunidad, y es una oportunidad también para la iglesia. Y esta oportunidad la vamos a tomar y vamos a trabajar en ella con estos 3 elementos. Ver a la luz de la fe, juzgar como lo haría Jesús y mostrar con obras esta fe. Bueno, esto es lo que le tocaría a la iglesia, en términos generales, para todos, desde el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los laicos, los movimientos, como ustedes, miembros de un movimiento tan histórico, tan importante. Todos en la iglesia estamos llamados a esto,
Algunos saben hacerlo mejor, otros menos, pero para todos es una oportunidad de volver al camino. Sin embargo, quisiera enfocarme ahorita, así ya de manera muy específica, y tomando en consideración lo que he dicho hasta ahorita, ¿qué sería un asesor al estilo de Jesús? ¿Qué sería un asesor al estilo de los discípulos de Jesús? Porque esto del asesor es un pastoreo. Ser asesor es, de alguna manera, ser un pastor. Ser asesor es tener una responsabilidad de guiar, de conducir, de animar a un grupo humano, que en este caso son los jóvenes, los adolescentes, que están en su responsabilidad de guiarlos. Y bajo muchos aspectos es la tarea de un pastor. Entonces, igualmente voy a poner aquí dos columnas, una que vamos de lo negativo a lo positivo, desde mi particular punto de vista y con mucho respeto. ¿Quién sería un mal asesor de jóvenes? Es decir, un asesor al estilo otro que no es Jesús, otro que no es el buen pastor. Y entonces hay algunas características que identifico y que yo sé que todas las características que voy a poner ahorita pues se verifican, pero no en ustedes. Se verifican en unos grupos que están allá en Singapur, en Timbuktu, en las Islas Fiji y en otras partes del lejano oriente. Pero en México no. Sé que en México no, pero bueno, por si las dudas, vamos a ver cuáles son esas características. Primero, preocuparse sin ocuparse. Que esa es una tentación de muchos. Estar preocupados. Hoy estoy muy preocupado por mis jóvenes. Estoy muy preocupado por esta situación. Sí, pero no se ocupan. La preocupación, por muy intensa que sea, hasta lágrimas se me salen cada que pienso en estos problemas. Sí, pero si eso no se pasa a la acción, a ocuparse, de nada sirve. Jesús no solamente vino porque estaba preocupado de la humanidad, del pecado y las consecuencias, se ocupó. Y desde el mismo hecho de aceptar encarnarse y participar de nuestra condición humana, más todo lo que hizo y todo lo que dijo fue un ocuparse. No nos salvó desde la preocupación, sino desde la ocupación. Un mal asesor es aquel que vive espantado, miedoso. Y esto es muy importante, ¿saben? Porque tenemos que vivir con este virus, con esta pandemia y con estas consecuencias más tiempo. Y tenemos que aprender a vivir con él. Pues no hay que estar espantado. Hay mucha gente que vive no solamente con miedo, sino con pánico. Un mal asesor es aquel que le devuelve la responsabilidad a Dios. Solo reza. Y aquí debería de haber puesto aquí, solo reza y manda bendiciones por WhatsApp. Manda bendiciones por Facebook. No, eso no ayuda de mucho. No cambia mucho. Más bien no cambia nada. El que espera sin hacer nada, que espera que la pandemia pase, espera que se solucionen los problemas, espera que las decisiones del gobierno solucionen todas las consecuencias que está trayendo a la economía, espera que ya por fin venga la vacuna y espera una cosa y otra y otra y otra, pero no hace él nada. Ese es un mal pastor, un mal asesor de jóvenes. También es un mal asesor el que es pesimista, el que todo lo ve oscuro, negro, pavoroso, no hay salida, ya casi para algunos es el fin del mundo, ya está próxima la segunda venida de Jesucristo. Toda esta pandemia incluso es un castigo de Dios por todos los males, empezando por el aborto y bueno, sígale todo el rosario de males presentes. Y nada más ve esos males presentes, que aunque son reales,
pues alimentan una visión que llamamos pesimista. El ingenuo, el que es ingenuo ante la realidad y el dramatismo de lo que estamos viviendo. El que está desinformado. Esto es muy importante, ¿eh? Hay mucha gente que no se informa porque le causa temor interno. Dice, ¿para qué veo noticias? ¿Para qué leo? ¿Para qué me entero si me deprimo más? Y entonces prefiere vivir desinformado. Y un pastor desinformado, un asesor desinformado, no puede ayudar, no puede hacer muchas cosas. Necesitamos partir de un conocimiento de la realidad. También aquel que recibe por su WhatsApp, o por Facebook, o por algún medio, alguna noticia, e inmediatamente la difunde a todos lados, sin darse cuenta que es una falsa noticia. Entonces no hay discernimiento. Creemos que estamos ya contribuyendo a resolver esto, difundiendo noticias que por falta de discernimiento no nos damos cuenta que son falsas. Y al difundir eso, lo que sí estamos creando es más desinformación, confusión y miedo gratuito, miedo sin fundamento. Y no les quiero decir, pero hay cantidad de cadenas de falsas noticias que no ayudan. Y nosotros nos creemos muy conectados con la realidad y que estamos ayudando distribuyéndolas. También un mal asesor es el que no escucha con atención a sus jóvenes. Sobre esto vamos a hablar mucho. O el que escucha, pero lo hace con prejuicio, sobre todo de carácter moral. Y esto pasa mucho en la iglesia. Decimos escuchar, pero nos ponemos el lente de la moralidad cristiana católica y desde el lente de la moralidad cristiana católica escuchamos. Y eso no es escuchar. Sobre esto vamos a hablar un poquito. Me parece que tampoco es un buen asesor el que dicta qué hacer, el que les dice a los jóvenes qué tienen que hacer. Como si los jóvenes no tuvieran inteligencia, conciencia, voluntad, sagacidad, astucia, como si en los jóvenes no actuara el Espíritu Santo. El paternalista, sobreprotector, incluso que a veces damos falsas expectativas, el que descuida a los últimos. Este es un elemento muy importante dentro de la visión cristiana, de todo aquel que tiene a su encargo un grupo, porque la forma en que Jesús se hizo cargo de la humanidad es viniendo por los últimos, atendiendo en primer lugar a los últimos y rompiendo todos los esquemas humanos habidos, ya en la antigüedad como ahora, ¿no? Por ejemplo, esto de dejar 99 ovejas, descuidarlas por ir a buscar una que se perdió. Esto humanamente es ridículo, es absurdo. Si se perdió una, bueno, pues fue una merma, fue una desgracia, ella tuvo la culpa, pero no voy a descuidar mis 99. Y Jesús invierte los esquemas. Deja las 99 y va a buscar la oveja perdida. Va por los últimos. Y en esto también nuestro Papa Francisco nos ha hecho mucho hincapié. La Iglesia hoy tiene que tener una atención prioritaria, comenzando por los últimos, por los descartados, por los que nadie se interesa de ellos. Por eso sería un mal asesor el que descuida a los últimos. Un mal asesor también es el que no hace más que repetir la vieja lección, las viejas respuestas. Lo de antes, lo que se hacía antes, eso lo repite. Y eso es signo de un mal asesor, porque aunque le eche muchas ganas, las respuestas no son las adecuadas. Los tiempos cambian, las circunstancias cambian, las necesidades que hay que atender cambian. Lo que se me exige cambia.
Entonces no puedo simplemente repetir lo mismo de siempre, por muy intenso y con mucho amor que lo haga. Y ya de a tiro el que sí tenemos que darle una patada atrás y sacarlo es, si hay un asesor que ya tiene prisa de entregar el cargo, y que dice, no, yo ya quiero entregar el cargo, ya quiero que me quiten de esto, ya quiero decirle a mi jefe, al encargado, que se busque otro. El que quiere huir, ¿se acuerdan de esta figura que usa mucho Jesús, no? El buen pastor no huye ante el peligro que ve venir, no huye. Entonces, hoy más que nunca, los que estamos al frente de un grupo, o tenemos alguna responsabilidad de frente a algún grupo, y estamos viendo los peligros que nos acechan también a nosotros mismos, no podemos huir, no podemos querer entregar el equipaje. Ahí está, yo ya me lavo las manos. Bueno, aquí tienen 15 características de conductas de un asesor que no son las adecuadas si queremos hacerlo como iglesia y bajo la iluminación o la guía del buen pastor, de Cristo nuestro buen pastor, que es el modelo también para un asesor. Por contraparte, pues está un buen asesor. ¿Quién es un buen asesor? Bueno, pues el que se ocupa y lo hace con pasión, ¿eh? No con debilidad, no con poco tiempo, no al ahí se va, a la mexicana. Con pasión, con ganas, con entusiasmo. El que además es prudente pero esperanzado. No vive espantado, es prudente. Sabe que también se puede enfermar, sabe que las consecuencias también le pueden afectar. Reconoce la afectación que ya ha tenido en su propia persona. Pero no vive espantado, no vive con pánico, vive con esperanza. Reza, sí, reza, pero también piensa y hace. Y entonces aquí se da la suma de estas dos fuerzas que decíamos hace un momento. Lo humano se suma a lo divino se suma a lo humano. Si solo rezamos, le estamos dejando a Dios todo. Si nada más hacemos sin rezar, creemos que nosotros lo haremos todo. Y esa es la grandeza del cristianismo. Es la única religión que propone una simbiosis de colaboración entre lo humano y lo divino, en que las dos partes son importantes, vitales. Y no sé, ninguna de las dos queda aniquilada. Es activo, también sabe ser paciente, pero un buen asesor al estilo de Jesús es activo y paciente, sabe esperar, es optimista, ve la realidad, no niega la realidad, pero es optimista. En vez de ser ingenuo, así como muy infantil ante la realidad, tiene una sana picardía para intentar cosas nuevas. Y esto lo hemos perdido mucho en la iglesia, ¿eh? Una sana picardía por intentar cosas nuevas, respuestas nuevas, sin ingenuidad. En vez de estar desinformado, estamos bien informados. Discernimos las noticias para no difundir noticias falsas. Imagínense, un asesor y un cristiano tiene que ser portador de buenas noticias, y si no las discernimos, somos portadores de noticias falsas. Estamos echando a perder todo. El buen asesor escucha a los jóvenes, los escucha con atención, los escucha sin prejuicios. Y esto es muy importante porque estamos asistiendo a cambios generacionales. Nosotros somos de una generación, tenemos una mentalidad, una forma de vida, unos valores, unos conceptos. Hemos entendido la religión católica de una manera. Muy bien, no hay que negarla. Pero vienen las jóvenes generaciones que son hijos de su tiempo y que tienen otra cosmovisión de la realidad. Hay que entenderlos antes de juzgarlos. Y para entenderlos hay que escucharlos sin prejuicio. Decíamos que un mal asesor es aquel que pretende dictar qué hacer. No, un buen asesor ilumina la conciencia de quien tiene que tomar las decisiones, que son ellos.
En este sentido es subsidiario. No asume la responsabilidad por el otro, lo ayuda, lo ilumina, lo impulsa, pero no asume su tarea. Es la subsidiariedad. Comienza por los últimos, un buen asesor, inventa respuestas nuevas, porque los desafíos son nuevos, y por lo tanto asume su vocación con amor. Ser un asesor es como una vocación. No lo vean como una función, una tarea. Hoy me toca hacer esto. Como tenemos en nuestras manos, Dios pone en nuestras manos vidas humanas, tenemos que hacerlo como un llamado de Dios, como una vocación. Y hay que asumirla con amor. Así como le pedimos a los sacerdotes que asuman con amor su vocación sacerdotal, y a los obispos, y a las religiosas, pues también los laicos tenemos que asumir con amor nuestra vocación laical, y quienes de ustedes además son asesores, su vocación como asesor. No es algo que les cayó ahí de rebote y los agarraron dormidos y ni cuenta se dieron y ching, ya me embarcaron en esto. No, no, no. Esa casuística así no funciona aquí. Siéntanse elegidos y bendecidos y ayudados por Dios, pero asuman esta vocación con amor. Bueno, tienen ahí 2 columnas. Si estuviéramos en vivo, les diría ahorita, a ver, tienen 5 minutos y cada quien va a hacer un ejercicio de subrayen dónde andan. ¿Qué características, con honestidad, dónde se ubican ustedes? Ah, pues yo en la 7 del lado izquierdo, yo en la 9 del lado derecho, etcétera, ¿no? Porque todas tenemos un poco de las dos. Puede ser que tengamos algunas características de la izquierda y seguramente tenemos características de la derecha. Pero lo importante es identificar qué tipo de asesor soy, cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de asesor soy? Y esto se los dejo como tarea. No lo podemos hacer virtualmente y el tiempo ya se nos come, pero como tarea me parece que sí lo pueden ustedes hacer. 10 propuestas y 4 máximas. Y ya vamos a la tercera parte de esta charla, porque además el tiempo nos come. Ojalá que me regalen unos minutitos más. Aquí por el WhatsApp me indicará si es posible. Vamos rápidamente a esto. Entonces, 10 propuestas que la realidad me parece que les pide a ustedes como asesores. Primero, escucharlos, escuchar las dudas de los jóvenes, escuchar sus miedos. Tienen que hacer espacios para escucharlos, para que ellos hablen, sin límite. ¿A qué tienen miedo? Y hacer una especie de inventario de las formas de marginación que están viviendo sus jóvenes. Quienes no tienen dinero, quienes no tienen trabajo, quienes no tienen conectividad, quienes no tienen estudios, quienes tienen que ser muy realistas. ¿Qué tipo de jóvenes tengo? Para adecuar las respuestas. Entonces, hay que escucharlos y hacer un inventario de la marginación, para que sus respuestas osadas y nuevas respondan a esta realidad. Segundo, una vez que escuchen, decíamos, hay que ver a la luz de la fe y juzgar como juzgaría Jesús. Esta segunda tarea es eso, interpretar humanamente y con amor las conductas de los jóvenes. No ser fáciles al juicio condenatorio. Estás perdiendo el tiempo en internet, ya estás otra vez chateando con tus... Estás perdiendo, ve nomás de pura pornografía, en fin, puras cuestiones de orden moral. No, hay que interpretar qué hay atrás de esa conducta de los jóvenes, de esas respuestas, en qué invierten su tiempo, en qué gastan su tiempo, su humanidad, su inteligencia, en dónde están sus afectos, sus miedos, sus temores, en fin. Hay que interpretar eso humanamente. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros, con cada uno de los personajes que fueron salvados por Jesús. Fueron salvados porque interpretó humanamente a la pecadora, no moralmente. Si hubiera interpretado moralmente a la pecadora,
hubiera lanzado la piedra, yo creo. Hay que interpretar humanamente lo que hay atrás, en el trasfondo de la conducta de las personas. Porque la conducta de las personas es la parte que aparece por fuera. Y si las juzgamos solamente por lo que aparece por fuera, nos estaremos equivocando. Hay que ir adentro de los corazones, adentro, tratar de entender qué hay adentro de esa persona que hace tal o cual, tiene tal o cual conducta. Y este es un trabajo paciente, es un trabajo de un pastor que conoce a sus ovejas, tal cual. Tercera propuesta. Ustedes se van a encontrar que hay una característica, y es que los jóvenes se sienten víctimas a unos niveles un poco alarmantes, ¿no? Víctimas de recibir un mundo ecológicamente en ruinas, un mundo, una tierra que ya está siendo inhabitable, en donde no hay trabajo para todos, en donde incluso de ahí se justifican algunas de las conductas, como por ejemplo, no aspirar a formar una familia, no aspirar a casarse. Y si aspiran a reunirse o juntarse con una persona, sin hijos, porque traer hijos es traer gente a sufrir este mundo. Y bueno, hay una serie de cosas en las cuales los jóvenes se sienten víctimas, pero hay que ayudarles a transformar esa visión, a deconstruir ese victimismo y ayudarlos a ver que viven en un tiempo privilegiado comparado con otras generaciones. Viven en un tiempo privilegiado por la cantidad de información, de desarrollo científico, tecnológico, de nuevas posibilidades. Es un tipo privilegiado que muchas de las generaciones pasadas no tuvimos, pero ellos están instalados en ese victimismo. Entonces hay que ayudarlos a deconstruir eso, o sea, a pulverizar esas visiones pesimistas, negativas, que se han formado sobre el mundo que les toca vivir, sobre el mundo que recibieron y que fue hechura de nuestros padres y abuelos y las generaciones pasadas. Si no superan ese victimismo, no van a ser sujetos de su propio desarrollo, no van a ser líderes del futuro. ¿Cómo se puede deconstruir ese victimismo? Miren, partamos de un hecho que no podemos ahorita dedicarle mucho tiempo, pero hay un cierto fracaso del sistema educativo mexicano nacional, y ante ese fracaso los jóvenes tienen poca cultura, conocen poco la historia, y entonces hay que crear, y eso yo creo que está al alcance de sus manos de ustedes, crear círculos de lectura y de conversación. Por ejemplo, estudiar, conocer todas las pandemias que la Iglesia ha pasado a lo largo de los siglos. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la Iglesia en la pandemia del siglo XII y en la del siglo XIV y en el siglo XVII y en la del XX? Esta no es nueva, es una pandemia más, pero incluso para que valoren que las circunstancias de esta pandemia en la actualidad son muy privilegiadas comparadas con las circunstancias de otras pandemias. Pero eso hay que ir a leer, hay que ir a conocer un poquito de historia y conversar sobre estos temas. Entonces, eso que por cultura general no se les da en las escuelas, en el sistema educativo, tenemos que fomentarlo desde la iglesia y a través de estos grupos. Porque a través de estas lecturas, de conocer la historia y de conversar sobre estos temas, se van a dar cuenta que su victimismo no tiene fundamento, que su victimismo es una exageración fruto de la ignorancia, y que están ignorando las 1001 posibilidades que les da su tiempo, en el que nos toca vivir, para enfrentar los problemas. Entonces, esto de crear ciclos de lectura y conversación es muy importante y se puede hacer de forma virtual. Eso es una ventaja, se puede hacer de forma virtual. A través de esto, ayudarles a levantar la mirada. Levantar la mirada, no estar con la mirada agachona, ni ver solo el hoy o el momento, el instante. Hay que ver un poquito con perspectiva, con futuro.
La historia nos enseña muchas cosas, pero hay que conocerla. Y también hay que ensanchar el corazón, aprender de Jesús. Parte de los círculos de lectura que yo sugiero son círculos de lectura de los evangelios, no clases de Biblia para jóvenes. Que tomen el libro de los evangelios y lo lean y lo conversen y van a aprender muchas cosas de Jesús y van a aprender que ese Jesús amigo, que siempre les hemos inculcado, cercano a ellos, les enseña cosas y mueve su corazón y ensancha la visión y el centro de sus decisiones a niveles que no lo hace nadie más. No lo hace ni siquiera la ciencia, mucho menos los medios de comunicación o qué sé yo, ni siquiera nosotros como iglesia. Es Jesús y sus enseñanzas las que ensanchan el corazón y lo llevan a niveles de amplitud, de amor universal, etc. Entonces necesitamos que de la miopía, del victimismo y de un corazón apachurradito, los jóvenes tengan una visión amplia, lejana y un corazón ensanchado. Y esto se logra con muchas acciones, muchos episodios de estar juntos, leyendo cuestiones de historia o el Evangelio, simple y llanamente el Evangelio. Antes de pasar a otros capítulos de moral cristiana y de otras cosas. O sea, necesitamos fortalecer a nuestros jóvenes con la vida de Jesús y con la historia para superar el victimismo en el que muchos de ellos viven enfrascados. Propuesta 6. Apoyar sus iniciativas. Echando a perder se aprende. Y en la iglesia no nos gusta echar a perder. En la iglesia repetimos siempre las mismas respuestas, porque están muy probadas, porque ya están muy consolidadas, porque la tradición nos dice que ahí no hay equivocación. Pues sí, pero tampoco hay nuevos aprendizajes. Y esos nuevos aprendizajes vienen de las propias iniciativas de los jóvenes. Hay que apoyarlas sin miedo, aun por locochonas que parezcan. Hay que formar redes de apoyo entre ellos. Yo les decía, la primera acción es también hacer un inventario de damnificados de esta pandemia. Y teniendo ese inventario de damnificados, de las nuevas formas de marginación, formar redes de apoyo. La iglesia debería ser especialista en esto. Las primeras comunidades, los Hechos de los Apóstoles, esto es lo que nos relatan. Ponían las cosas en común, lo compartían y se distribuían entre los necesitados. Es una red de apoyo. Tenemos que volver a eso tomando como foco de atención y de acción a nuestros jóvenes, que no tienen todos los medios suficientes, pero se pueden formar redes de apoyo. Lean lo que hacían las primeras comunidades a la luz de esto. Octavo, muy de la mano con todo lo anterior, se entiende que hay que hacer promoción humana de los jóvenes, hay que ayudarlos a adquirir nuevas capacidades. Nuevas capacidades que si no las adquieren se van a quedar marginados de un mundo que está exigiendo desarrollo de nuevas capacidades. Para hablar, para estudiar, para conversar, para trabajar, necesitamos adquirir nuevas capacidades. Esto es muy importante. Y eso se llama promoción humana. Entonces, no podemos, yo creo, como iglesia y como movimiento juvenil, simplemente decir, ay, que Dios te bendiga. Entre los problemas laborales y el desempleo juvenil y demás, pues vamos a hacer una novena a San Judas o qué sé yo. No. Tenemos que hacernos cargo de hacer promoción humana y ayudarles, fuera del victimismo, a adquirir nuevas capacidades, porque el tiempo lo está exigiendo. Aprender nuevas formas de autoempleo va de la mano con lo anterior. Si ya hace algunos años era triste ver que el sistema educativo nacional nos capacitaba para ser empleados, pues eso funcionaba en un mundo
en el que había unos líderes y unos empresarios y unos con iniciativa que daban empleo para muchos. Pero hoy estamos viviendo tiempos de mucha crisis empresarial. Ya no quiero decir lo que el gobierno le está dando de palos a los empresarios, pero cada vez hay menos gente que emplea gente. Esa es una realidad. Y con la computación y con la informática y con las nuevas tecnologías, cada vez hay formas de trabajo que sustituyen el trabajo humano. Entonces, nuestros jóvenes tienen que entender que están enfrentando un mundo de cambios y que tienen que aprender a autoemplearse y ser pacientes para la incorporación al mundo laboral que se está deprimiendo. Por eso la propuesta 8 es muy importante, hacer promoción humana. Todo va de la mano, un poquito. Y por último, encaminarlos al botón de salida. Esta es la labor esencial de un asesor. No hacer la tarea por ellos. Encaminarlos al botón de salida tiene esta breve historia. Un señor, y fue real, por cierto, no es mentira, fue real. Un señor en Estados Unidos se fue con su vehículo de una ciudad a otra y en un despoblado encontró a un joven mochilero, esos que se van con su mochila al hombro, le pidió ray y lo subió. En el trayecto, este joven mochilero asalta al señor y lo mete en la cajuela. Le quita todas sus cosas y lo mete en la cajuela y se cierra. Pasan 5 o 6 días y el señor está desaparecido, la policía lo comienza a buscar, dan con el auto, desafortunadamente al abrir la cajuela se dan cuenta que el señor está muerto, pues ya entregan el cuerpo a los hijos, se hacen las exequias y les entregan el vehículo a los hijos. Y los hijos hicieron un ejercicio de vamos a recrear lo que vivió nuestro papá. Y entonces uno de ellos se mete a la cajuela, el otro lo cierra. Y estando adentro el hijo hace un esfuerzo, se da cuenta que su papá hizo un esfuerzo por golpear una de las calaveras que se podía romper para sacar la mano. Y entonces su papá no logró romper del todo la calavera. Y entonces el hermano que está afuera le dice al que está adentro, oye, golpea más fuerte, y logra sacar la mano. Y una vez que logra sacar la mano, lo más fácil para el hermano que estaba afuera hubiese sido apretar el botón y abrir. Pero el hermano que está afuera le dice al de adentro, no, mira, estira más el brazo. Puedes estirar un poco más, estira más el brazo. Y se da cuenta que el que estaba adentro pudo apretar el botón y abrir la cajuela. De forma que su padre pudo haberse salvado si hubiera insistido. Un asesor es como el que está afuera diciéndole al joven, estira más el brazo, tú puedes salir por ti mismo. Y esa es la tarea de un buen asesor. No es aquel que le evita el trabajo y abre el botón o le resuelve la vida ilusoriamente, sino aquel que tiene las agallas de tener paciencia, de decirle no te desesperes, estira más, aprieta tú el botón de tu salvación. Y ese es el trabajo de un asesor, me parece. Bueno, aquí tienen 10 tareas muy concretas, yo creo que un poco novedosas, pero aplicadas al tiempo que estamos viviendo. Y ya para terminar, unas máximas muy breves, muy rápidas. Esta se llama máxima preventiva, pero de un anónimo y que se aplica a ustedes como asesores. Dice esta máxima, tú sé prudente y al peligro no te arrojes, pero una vez ensartado, ni te aflijas ni te aflojes. Ustedes son asesores, ni se aflijan ni se aflojen, ya están como asesores y háganlo con entusiasmo. Como se trata de jóvenes y necesitamos mover la voluntad de los jóvenes, me parece que se aplica esta máxima de Don Bosco, de San Juan Bosco. Él decía que no
no solo hay que amar a los jóvenes, hay que lograr que se sientan amados. No solo hay que amarlos, que se sientan amados, porque si se sienten amados, van a hacer lo que yo les diga. Muchas veces nuestros jóvenes no nos siguen, no nos obedecen, no se... ¿Por qué? Porque son malos, porque son flojos, porque son... ¿qué? No. Creo que ahí los que hemos fallado somos nosotros. No se sienten amados, porque si se sintieran amados, harían lo que les pedimos. Entonces esta máxima de Don Bosco se aplica perfectamente al trabajo que tienen ustedes como asesores. Y luego esto que les decía de confiar en este binomio Dios-hombre, en lo humano y lo divino que colaboran en la salvación de los hombres en tiempos concretos. Y San Ignacio decía, haz las cosas como si todo dependiera de ti, por eso hay que hacer las cosas con pasión, y confía en Dios como si todo dependiera de Él. Fíjense que el verbo de la primera oración es haz, tú haz, como si todo dependiera de ti, pero no confíes en ti. El verbo de la segunda oración es confía en Dios. Y estas dos oraciones juntas hacen este milagro de fusionar la acción divina con la acción humana. Y entonces se da el milagro. Y todo esto cuesta trabajo, ¿eh? Todo esto no es gratis ni es fácil, todo es con trabajo. Hay que sudar, hay que batallar, hay que cansarse. Si un asesor quiere evitar la fatiga, como diría el doctor Chapatín, pues se equivocó de grupo, o sea, no. En esto, la historia de los apóstoles, la historia de los santos, la historia incluso de las gentes que nos precedieron dentro del movimiento, nos hablan de que hay que trabajar y hay que hacerlo con seriedad. A mí me gusta mucho terminar con esta expresión de un padre de la iglesia, San Ireneo, que dice, cuando Dios trabaja, el hombre suda. Dios quiere trabajar y quiere trabajar salvando a los hombres, pero ese trabajo de Dios pasa por nuestro sudor. Si ustedes y yo no hemos sudado por la promoción de nuestros jóvenes, por la evangelización de nuestros jóvenes, si no hemos sudado, estamos impidiendo que Dios trabaje. Pero si estamos dispuestos a amar a Dios y amarlo a nuestro prójimo, hay que trabajar, hay que sudar, hay que dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo. Y tener esta expresión como un aliciente nuestro. Mi sudor no es mi sudor, es trabajo de Dios a través de nuestra acción. Bueno, perdón si me pasé algunos minutos y espero que esto sea, pues, de alguna manera iluminador para su trabajo. Muchas gracias.